Hola, el día de hoy vamos a ver la clase de cáncer temprano de laringe, estadio 1 y 2. Yo soy Michelle Marvin, residente tercer año de otorrino y cirugía de cabeza y cuello en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y esta clase fue coordinada por el doctor Mario Dávalos Fuentes. Vamos a empezar con un breve repaso de anatomía que va a ser útil para abordar este tema. Si recordamos, la laringe es un órgano que se encuentra entre C3 y C6. Tiene como límites: superior es el borde superior del epiglotis y los bordes ariepiglóticos. Su borde o límite anterosuperior es la superficie lingual de la epiglotis suprayoidea y el ligamento ioepiglótico, que también forma el límite superior del espacio preepiglótico. El límite anterior es la membrana tiroidoidea y el cartílago tiroides en la porción de la supraglotis, el cartílago tiroides en la porción de la glotis y la membrana cricotiroidea junto con el arco anterior del cartílago cricoides en la parte de la subglotis. El límite posterior y lateral es la superficie laríngea de los pliegues ariepiglóticos, los aritenoides, el espacio interaritenoideo y la superficie posterior del espacio subglótico, que es la mucosa que cubre el cartílago cricoides. Como sabemos, la laringe se divide en tres porciones, que es la supraglotis, la glotis y la subglotis. La supraglotis va del borde libre de la epiglotis, que es el borde superior de la laringe, hasta el ápice del ventrículo. La glotis va del borde libre de las cuerdas vocales a 1 centímetro por debajo de las mismas, y la subglotis va de este centímetro por debajo de las cuerdas vocales al borde inferior del cricoides. Ahora, los subsitios, que son muy importantes cuando hablamos de cáncer, son los siguientes. En la supraglotis tenemos la epiglotis, que se divide en epiglotis suprayoidea, que incluye la cara laríngea y la cara lingual, la epiglotis infrayoidea, los repliegues ariepiglóticos, los aritenoides y las bandas ventriculares. En glotis tenemos las cuerdas vocales, la comisura anterior y la comisura posterior, y en subglotis no se distingue ningún subsitio. Esta es una laringoscopía indirecta de la laringe, en donde podemos ver diferentes estructuras. Vemos el borde superior de la epiglotis, vemos las bandas ventriculares, vemos los ventrículos aquí entre la cuerda y la banda ventricular, las cuerdas vocales, los pliegues ariepiglóticos, los aritenoides, el pliegue interaritenoideo aquí en la parte posterior, las valéculas y aquí las valéculas aquí anterior a la epiglotis y los senos piriformes en la región posterior. Ahora, en cuanto al drenaje linfático, es importante hacer un pequeño recordatorio de la embriología. Si recordamos, la supraglotis proviene del primordio bucofaríngeo, del tercer y cuarto arco faríngeo, y esta es una estructura completa, única. Tiene un drenaje bilateral, por lo mismo, a nivel 2 y 3. A diferencia de la glotis y la subglotis, que provienen del primordio traqueobronquial del sexto arco faríngeo, estas son estructuras únicas, o sea, cada una de cada lado, que se fusionan en la línea media, por lo que tienen un drenaje unilateral. El drenaje de la glotis es escaso, el drenaje linfático, por lo cual para esta clase lo que nos compete es que tiene que ser una lesión o un cáncer que esté infiltrado para empezar a dar metástasis ganglionares, y serían unilaterales, al menos que ya sea un caso más avanzado que no vamos a abordar en esta clase. Y en cuanto a subglotis, es principalmente nivel 6, que aquí es donde hablamos de los ganglios delfianos, y de ahí se van a paratraqueales, que también serían unilaterales. También es importante, cuando platicamos de cáncer de laringe, hablar de barreras y facilitadores, que son estructuras anatómicas que funcionan como barreras para evitar la propagación o para evitar la infiltración de los tumores, facilitadores que facilitan la invasión de estos tumores, o ambos. Cuando hablamos de ambos, esto quiere decir que estas estructuras funcionan como barreras hasta que son invadidas. En el momento en el que son invadidas, funcionan como facilitadores.
Entonces, como barreras tenemos los cartílagos laríngeos, específicamente el pericondrio de los cartílagos es lo que funciona como barrera. Una vez que se invade el cartílago, este ya no funciona como una barrera como tal. El cono elástico, la comisura anterior y los ventrículos. En cuanto a facilitadores, tenemos los dos espacios de la laringe, que es el espacio preepiglótico y el espacio paraglótico, y las fisuras que se encuentran en el epiglotis. He ahí que se hace la diferencia entre epiglotis suprayoidea e infrayoidea. Y en estas estructuras que funcionan como barreras hasta que son invadidas, tenemos la membrana tiroioidea, la membrana cricotiroidea y el ligamento ioepiglótico. Ahora vamos a empezar a platicar ya del cáncer de laringe. El cáncer de laringe es uno de los cánceres de cabeza y cuello más importantes a nivel mundial. En el 2018, este es el Globocan del 2018, es el más reciente que tenemos, se reportaron 177.442 casos en el año, con 94.771 muertes asociadas. El cáncer de laringe tiene una incidencia y prevalencia mucho mayor en la parte del sureste asiático, como podemos ver aquí en estas gráficas de PAI. Y bueno, el cáncer más frecuente o el subtipo histológico más frecuente de cáncer de laringe es el cáncer epidermoide o de células epiteliales en un 85 a 95%, que es del que vamos a estar hablando. Es más frecuente en hombres que en mujeres, con una relación de 3:1, y eso podemos ver que varía la relación de hombres a mujeres dependiendo del área geográfica, pero se mantiene mayor frecuencia en hombres, tanto en incidencia como en mortalidad. Los factores de riesgo más importantes para padecer cáncer de laringe son alcohol y tabaquismo. El tabaquismo tiene un riesgo relativo único, solito, nada más por ser fumador, de 9, y el alcohol tiene un riesgo relativo de 2.46. Si además estos dos factores de riesgo se usan simultáneamente, es decir, que fumen mientras las personas consumen alcohol, esto aumenta el riesgo relativo de padecer cáncer hasta 10 veces. Y esto se explica porque el alcohol en la mucosa de toda la vía aerodigestiva funciona como un catalizador, entonces ayuda a la penetración del tabaco a la mucosa, y esto a la larga pues causa mutaciones genéticas. Entonces los dos factores de riesgo más importantes, y esto es muy importante que se queden con ello, es tabaco y alcohol, y juntos forman una sinergia importante. Otros factores de riesgo que se han visto asociados es la exposición a asbesto, hidrocarburos aromáticos policíclicos y productos utilizados en la industria textil. Estos son riesgos relativos menores. Y bueno, el virus de papiloma humano se ha asociado hasta 20% de los casos de cáncer de laringe y se asocia a un mejor control local y menor riesgo de recurrencia o metástasis, aunque esto sigue siendo controversial, no se ha descrito de una manera tan importante como por ejemplo en el cáncer de orofaringe. Sí se ha visto una asociación importante, especialmente con el subtipo verrucoso. En cuanto a la presentación clínica del cáncer de laringe, esto depende mucho del sitio de presentación. Como ya hablamos, no es lo mismo tener un cáncer en supraglotis, glotis o subglotis. Entonces, bueno, el cáncer de supraglotis representa 1/3 de los tumores laringeos, es decir, no es tan frecuente. Al tener mucho espacio, como la supraglotis es un área anatómica que tiene mucho espacio, estos tumores por lo general se presentan como enfermedad avanzada y cuando presentan síntomas, dan síntomas de obstrucción de la vía aérea, como es el estridor o la disnea con esfuerzo, la disfagia, el dolor cervical o las adenopatías cervicales, porque como ya vimos, la supraglotis tiene un drenaje linfático bilateral y es mucho más abundante que, por ejemplo, en glotis. Entonces, no es raro que estos pacientes, su primera manifestación clínica sean adenopatías cervicales. Los tumores de glotis representan 2/3 de los tumores de laringe. La mayoría de estos, afortunadamente, se desarrollan en los 2/3 anteriores
de las cuerdas vocales o en la comisura anterior. Esto provoca que el síntoma más importante y el síntoma inicial sea disfonía, por lo que no es raro encontrar estos tumores en etapas tempranas. Esto obviamente conlleva un mejor pronóstico. Entonces recuerden que una disfonía que dura más de 2 semanas se tiene que estudiar. Entonces, bueno, ya vimos que el síntoma más frecuente es disfonía. Estos pacientes, una vez que los tumores crecen y empiezan a ocluir la vía aérea o invadir estructuras adyacentes, pueden presentar síntomas como disnea, disfagia, una otalgia referida, faringodinia, tos crónica por el mismo efecto de masa y ya en casos mucho más avanzados, estridor o hemoptisis. Aquí en la imagen de la diapositiva tenemos una laringoscopía indirecta en donde vemos que la cuerda vocal izquierda, que está señalada con una flecha, tiene un tumor en donde vemos que toda la mucosa está irregular y tiene estas zonas como en empedrado, blanquecinas. Este tumor sería un T1, ¿okay? Está limitado a una cuerda vocal y la movilidad cordal no se ve en la foto, pero está conservada. Ahora, en esta imagen vemos del lado izquierdo, tenemos una laringoscopía directa en donde estamos viendo la cuerda vocal derecha, tiene una lesión a nivel del tercio medio, pequeña, esto sería un T1, y en la imagen del lado derecho vemos igual una laringoscopía directa, y en la cuerda vocal derecha tenemos un tumor, este sería un T2, yo sé que no hemos hablado del estadiaje, ahorita vamos a llegar a eso, pero confíen en mí. Ahora, por último, el cáncer de subglotis representa el 2% de los tumores laringeos. Es muy raro que se presente inicialmente y es muy raro que lo encontremos en etapas tempranas porque igual tiene mucho espacio para crecer. Entonces, cuando da síntomas, por lo general son tumores localmente avanzados y se presentan como disfonías y crece hacia la parte de glotis, hacia las cuerdas vocales y causa ya sea una fijación o una invasión de las mismas, disnea en caso de que crezca ya sea en subglotis o hacia abajo y entonces obstruya la vía aérea, o como ya vimos, si se presenta en etapas tardías se puede presentar como un tumor en cuello, una adenopatía, que en este caso sería o central o unilateral, es más frecuente que sea unilateral. En cuanto al abordaje diagnóstico, es muy importante hacer una historia clínica completa. Hay que incluir factores de riesgo, específicamente tabaquismo, paquetes año y esto que les comentaba de tabaquismo con alcoholismo o tabaco con consumo de alcohol, que es muy importante. Antecedentes laborales, exposiciones importantes y también importante indagar acerca de antecedente de vacunación contra VPH o lesiones de VPH en alguna otra parte del cuerpo. La exploración física es importante poner mucha atención a la voz del paciente, si éste presenta disfonía, si presenta una voz de fuga, si tiene estridor, es importante esa evaluación inicial. No olvidar nunca la palpación del cuello buscando adenopatías y por último hacer un estudio endoscópico. Esta puede ser una laringoscopía indirecta con una laringoscopia 70 grados que tiene muy buena definición o mejor aún una nasofaringolaringoscopía en donde alcanzamos a ver toda la vía aérea superior. Biopsia. Esta biopsia se debe de realizar si el tumor primario se ve y está accesible, se debe de tomar una biopsia en ese momento. En caso de que esto no sea posible, si hay adenopatías, estas se puede hacer una BAF y esta puede ser guiada o no por ultrasonido, depende de la experiencia de la persona que está haciendo la biopsia, de los recursos disponibles y de qué tan accesible esté la lesión. Si es una lesión muy accesible, grande, palpable, entonces se puede hacer sin guía de ultrasonido. Ahora, en cuanto a tomografía o resonancia magnética con contraste, esto se realiza para el estadiaje. En laringe específicamente la tomografía es muy útil para evaluar la integridad de los cartílagos y la resonancia magnética es muy útil cuando existe sospecha de invasión perineural, esto es síntomas neurológicos del paciente, o cuando queremos evaluar la invasión a los espacios paraglótico y preepiglótico.
Ahora, en cuanto a la evaluación de ganglios en cuello, cualquiera de estos dos estudios se debe extender desde base de cráneo hasta la escotadura external. Esto es para ver niveles ganglionares, todos, desde el 1 hasta el 6. Se puede extender a mediastino dependiendo de la extensión que nosotros veamos del tumor a nivel de la laringe. Si tenemos un tumor hacia subglotis muy grande, podemos extenderla hasta mediastino. Ahora es importante en este momento recordar que la subglotis tiene drenaje nivel 2 y 3 principalmente, y pacientes incluso en estadios tempranos pueden tener invasión o afección ganglionar del 10 al 60% de los pacientes, es decir, aún en pacientes con tumores pequeños es importante hacer este abordaje. Glotis tiene drenaje a nivel 4 y 6 con una incidencia de metástasis en estadios tempranos del 6%, y subglotis es principalmente nivel 6 y paratraqueales con una incidencia de metástasis en estadios tempranos del 4 al 47%. Entonces estos estudios de extensión son muy importantes. La tomografía de tórax está indicada en caso de que en la tomografía de cuello o clínicamente tengamos un caso de enfermedad nodal avanzada, o en pacientes fumadores como tamizaje de cáncer de pulmón, porque es importante descartar un segundo primario. Ahora, los estudios de función pulmonar, estos se realizan en pacientes que son candidatos a cirugía con conservación de la laringe. Eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando hablemos del tratamiento, pero en estos pacientes que son candidatos a esta cirugía es importante realizar estos estudios para predecir los resultados funcionales, tanto en deglución como para disminuir el riesgo de aspiración. Es decir, si nuestro paciente tiene una buena función pulmonar, nos quedamos más tranquilos de hacer una cirugía de este tipo, ya que va a tener una mejor protección de la vía aérea. Vamos a empezar con el estadiaje. Este es el TNM, la 8ª edición. Vamos a hablar, como estamos hablando de estadios tempranos, vamos a incluir T1 y T2. Entonces, TX es que el tumor no puede ser valorado. TIS es un carcinoma in situ, que este diagnóstico se hace histológicamente. T1 es un tumor que está limitado a uno de los subsitios de la supraglotis, por eso hablamos de los subsitios al inicio de esta clase, y que tiene movilidad cordal normal. T2 es aquel tumor que invade la mucosa de más de un subsitio de la supraglotis, o que se extiende a glotis o a una región por fuera de la supraglotis, como por ejemplo la mucosa de la base de la lengua, las valéculas, la pared medial de los senos piriformes, pero bien importante que no hay fijación de la laringe, es decir, no hay alteraciones en la movilidad cordal. Vamos a ir viendo uno por uno. Entonces aquí en la imagen de la izquierda tenemos un T1 de supraglotis que, como ya hablamos, involucra únicamente un subsitio de la supraglotis con movilidad cordal normal. Un T2, que es la imagen que tenemos del lado derecho, es aquel que invade la mucosa de uno o más subsitios de la supraglotis, o que se extiende a glotis o a alguna región fuera de la supraglotis, que como ya vimos puede ser base de la lengua, valécula o la pared medial del seno piriforme, y sin fijación de la laringe. Un T3 es aquel que ya hay fijación cordal, o sea, ya hay fijación de una de las cuerdas vocales, o aquel que invade el espacio preepiglótico, paraglótico o el interior del cartílago tiroides sin atravesarlo. ¿Okay? También incluye aquellos tumores que invaden el área postcricoidea. Entonces, el T4 de supraglotis se divide en T4A y T4B. Esto es muy similar tanto en supraglotis como en glotis y subglotis. T4A es un tumor que invade a través de la corteza del cartílago tiroides a tejidos blandos como por ejemplo la tráquea, la lengua, la tiroides o el esófago. Y T4B, que ya se considera un tumor irresecable, es aquel que invade estructuras como el mediastino, el espacio prevertebral o la arteria carótida. Ahora vamos a hablar del TNM de glotis, también la 8ª edición. Entonces TX es lo mismo, un tumor que no puede ser valorado. TIS es un tumor in situ, que también es un diagnóstico histopatológico. Aquí el T1, que es un tumor que está limitado a las cuerdas vocales, que puede o no involucrar la comisura anterior o posterior, y tiene una movilidad cordal adecuada, eso es muy importante recordarlo. Se divide en T1A y T1B. T1A es cuando el tumor está limitado a una cuerda vocal y T1B es cuando invade las dos cuerdas vocales.
T2 es cuando el tumor se extiende a supraglotis o a subglotis, o cuando hay una alteración en la movilidad cordal sin que ésta esté fija, ¿ok? Ahora vamos a ver uno por uno. Entonces aquí tenemos las imágenes. Un T1, como ya habíamos visto, está limitado a las cuerdas vocales. Puede o no incluir comisura anterior y posterior, ¿ok? Y la movilidad cordal está conservada. T1A, como vemos en la imagen superior, invade únicamente una cuerda, y T1B invade ambas cuerdas vocales. El T2 es aquel tumor que se extiende a supraglotis o subglotis o en donde ya tenemos una movilidad cordal alterada. Esto por lo general es un efecto de masa o una paresia cordal. El T3 es cuando las cuerdas vocales ya están fijas. Aquí una parálisis cordal es un T3 en automático. También puede ser un T3 si hay una invasión al espacio paraglótico o preepiglótico, o cuando hay una invasión en la cara interna del cartílago tiroides. Y el T4 aquí también se divide en T4A y T4B. T4A es aquel tumor que invade a través del cartílago tiroides los tejidos blandos. En este caso sería el cartílago cricoides, los músculos extrínsecos de la lengua, los músculos cinta o el esófago. Y T4B, que igual es un tumor irresecable, es aquel que invade estas estructuras, que es el espacio prevertebral, el mediastino o la arteria carótida. Ahora, en cuanto a subglotis, TX es un tumor que no puede ser valorado, TIS es un carcinoma in situ, T1 es un tumor que está limitado a la subglotis, que como vimos va de 1 centímetro inferior a las cuerdas vocales al borde inferior del cricoides, y T2 es un tumor que ya se extiende a las cuerdas vocales con movilidad cordal normal o alterada. Una vez más vamos a irlos viendo uno por uno. Entonces el T1 es un tumor que está limitado a la subglotis. T2 es un tumor que se extiende a las cuerdas vocales con movilidad normal o alterada. T3 es un tumor que está limitado a la laringe, pero que ya existe una fijación de cuerdas vocales o una invasión al espacio paraglótico o al cartílago tiroides en su borde interno, no lo sobrepasa. El T4 en subglotis también se divide en T4A y T4B. T4A es aquel que se extiende a través de los cartílagos tiroides y cricoides, que invade los músculos extrínsecos de la lengua, los músculos cinta, la glándula tiroides o el esófago. Y el T4B, igual que el de supraglotis y glotis, es aquel que es irresecable e invade el espacio prevertebral, la arteria carótida o las estructuras mediastinales. En cuanto a la afección ganglionar del TNM, este se divide en NX cuando no se pueden valorar los ganglios, N0 cuando no se encuentra ninguna adenopatía, N1 cuando tenemos una adenopatía ipsilateral al tumor, que es menor a 3 centímetros de diámetro y que no tiene extensión extranodal. El N2 se divide en N2A, B y C. El N2A es una metástasis unilateral que mide entre 3 y 6 centímetros en su diámetro mayor sin extensión extranodal. O una adenopatía que mida menos de 3 centímetros como en el N1, pero que sí tenga datos de extensión extranodal. N2B corresponde a metástasis unilaterales, estas ipsilaterales al tumor, múltiples, esa es la diferencia, pero que ninguna mida más de 6 centímetros en su diámetro mayor y que no tengan extensión extranodal. N2C corresponde a ganglios o adenopatías bilaterales o contralaterales al sitio del tumor, ninguna midiendo más de 6 centímetros y, otra vez, sin extensión extranodal. Y N3 se divide en N3A y N3B. N3A corresponde a adenopatías que midan más de 6 centímetros en su diámetro mayor, sin extensión extranodal, o N3B, que es cualquier ganglio que tenga extensión extranodal.
Ahora, en cuanto a los estadios, esto es muy importante porque aquí vamos a hablar de estadios tempranos, que es estadio 1 y estadio 2. Estos son aquellos que tienen un tumor pequeño, es decir, un tumor que sea in situ, T1, T2, que no tengan adenopatías y que no tengan metástasis. Si tenemos un T3 o tenemos adenopatías o tenemos metástasis, entonces ya no estamos hablando de un estadio temprano. En cuanto al tratamiento del cáncer de laringe en estadios tempranos, el tratamiento ideal es aquel que sea un tratamiento curativo, que tenga una buena sobrevida y un adecuado control locorregional, pero que además conserve la función laringea, la voz, la protección de la vía aérea y la deglución. Ahora, en general, en pacientes con cáncer de laringe en estadios tempranos, la sobrevida a 5 años se calcula en 90% estadio 1 y 80% estadio 2. El de mejor pronóstico es el de glotis, en un 80-91%. Supraglotis disminuye significativamente a un 55-75%, y subglotis se parece al de supraglotis en un 50-88%. Esto es porque, como ya vimos, se encuentran en estadios más tardíos y la vascularidad y el drenaje linfático ayudan a que sean tumores más agresivos y más fáciles de diseminar. Cuando estamos pensando en el tratamiento para nuestro paciente con un cáncer temprano de laringe, tenemos que tomar en cuenta todos estos factores. El tumor, que en el tumor lo que hay que evaluar es el tamaño, la localización y la extensión. Esto nos va a hablar del TNM. El paciente, incluir factores como la edad, las comorbilidades y la preferencia del paciente. Eso es muy importante, hablar con el paciente. Como vamos a ver más adelante, hay tratamientos que tienen sobrevidas muy similares, y entonces el paciente tiene que tomar la decisión de cuál es el que prefiere. La función pulmonar, porque como ya habíamos platicado, en pacientes que son candidatos a cirugías de conservación laringea, la función pulmonar es importante para la rehabilitación tanto de deglución como para evitar aspiración. Evaluar el estado de deglución del paciente previo al tratamiento, esto se hace con un estudio de FES. Platicar acerca de la rehabilitación, evaluar qué recursos tenemos disponibles y qué está dispuesto a hacer el paciente, y también depende del médico tratante, la experiencia que él tenga, la experiencia del centro en donde nos encontremos y la habilidad del médico tratante. Ahora sí vamos a hablar del tratamiento del cáncer de supraglotis. Estos son los algoritmos del NCCN, este es el más reciente que salió en noviembre, en donde tenemos que en el cáncer de supraglotis tenemos 3 opciones principalmente. O sea, en pacientes que tienen un T1, un T2 y no tienen adenopatías, o sea, T1, T2, N0, que son estadio 1, 2, tenemos 3 opciones de tratamiento, que es la resección endoscópica con disección de cuello, la cirugía supraglótica abierta parcial o una laringectomía supraglótica con disección de cuello, o la radioterapia definitiva. Ahora, en pacientes que se someten a cirugía, ya sea cirugía endoscópica, que por lo general es microcirugía, o cirugía parcial, de laringe parcial abierta con disección de cuello, las dos incluyen disección de cuello. Esto es muy importante en supraglotis, aún en estadios tempranos la disección de cuello es muy importante. Si tenemos que todos los ganglios de la disección de cuello fueron negativos, entonces el paciente ya no requiere tratamiento adyuvante. Hasta ahí nos quedamos y se queda en vigilancia. Si tenemos un ganglio positivo, pero no tenemos ningún factor adverso, consideramos radioterapia en el cuello. Si tenemos ganglios más de uno positivo o márgenes positivos, entonces considerábamos una resección en pacientes que sean candidatos a ella, o pacientes que se puedan volver a someter a cirugía para buscar bordes libres, o radioterapia, o considerar tratamiento sistémico con radioterapia, ¿ok? En pacientes con extensión extranodal, tenemos que considerar tratamiento sistémico, quimio-radio, o nada más radioterapia para algunos pacientes, ¿ok? Esto depende de los factores adversos. Y en pacientes que tengan ganglios positivos y factores adversos, entonces se tiene que considerar o únicamente radioterapia o quimioradioterapia.
Y en pacientes con radioterapia, que se decidió radioterapia definitiva, en caso de que tengamos ganglios positivos o que tengamos recidiva, esto cambia el tratamiento. Esto lo vamos a ver cuando hablemos del tratamiento de las recurrencias. Entonces, como ya habíamos mencionado en la diapositiva previa, en estos pacientes con un cáncer estadio temprano de supraglotis, tenemos dos opciones principalmente de tratamiento. La primera es la cirugía, que lo que se utiliza más actualmente es la cirugía transoral microscópica. Esta es muy útil en tumores pequeños que tengan una buena movilidad cordal, es decir, T1s, específicamente tumores que se encuentran en la epiglotis suprayoidea, en los pliegues ariepiglóticos, en el borde superior de la epiglotis, o que haya una invasión limitada de las bandas ventriculares. Esto permite, esta cirugía permite una adecuada conservación laríngea con una buena función laríngea postoperatoria, y es muy importante no olvidar que incluye disección cervical, ¿ok? Ahora, la radioterapia, que en estos casos es radioterapia de intensidad modulada, se dan 66 a 70 grays. Esta se sugiere más en lesiones un poco más grandes, T2 grandes, que sean pacientes que ya no sean candidatos a cirugía transoral microscópica. Ahora, existen otras técnicas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante, que es la cirugía abierta con conservación de órgano. Estas son técnicas abiertas, son un poco más grandes, más mórbidas, son técnicas que poco a poco han caído en desuso y están siendo reemplazadas por la cirugía transoral microscópica y por la cirugía robótica, con mejores resultados tanto en morbilidad como en sobrevida de los pacientes. Ahora, algo que es muy importante que nos quedemos es que todo cáncer, aunque sea T1 con cuello negativo de supraglotis, debe de llevar manejo cervical, ya sea cirugía o radioterapia, pero manejo de los ganglios. Entonces, en cirugías es una disección electiva bilateral de los niveles 2A, 3 y 4, y en radioterapia se radian estos mismos niveles. Ahora, en cuanto a la cirugía abierta con conservación de órgano, tenemos la laringectomía supraglótica. Esta cirugía, originalmente descrita en los 70s, estaba indicada para tumores T1 y T2 con muy buenos resultados de voz, y tenía como desventaja que los pacientes presentaban una disfagia importante. Entonces, esta es una cirugía en donde se realiza una incisión en delantal, en línea con la traqueostomía o el sitio donde se va a realizar una traqueostomía. Una vez hecha esta incisión en delantal, se hace la disección cervical bilateral y posteriormente se divide la fascia entre los músculos cinta y el cartílago tiroides para exponer el cartílago tiroides. En este momento se liga y se corta el istmo tiroideo. Se separa el esternoioideo y el tiroideo del borde superior del cartílago tiroides con cuidado de no dañar el nervio laríngeo superior, porque si recordamos, este entra a través de la membrana cricotiroidea, entonces es importante tenerlo en cuenta en este momento. Posteriormente se cortan los músculos constrictores superiores en el borde superior y posterior del cartílago tiroides, esto con el fin de descubrir por completo las láminas del cartílago tiroides. Una vez que estas ya se descubrieron, se puede elevar el periósteo del cartílago, y esto se hace hasta la mitad de la lámina porque es nada más una laringectomía supraglótica. No vamos a pasar más abajo de la comisura anterior. Entonces, con desperiostizar la porción superior del cartílago es suficiente. Una vez que ya se elevó el periósteo, se puede realizar la tirotomía transversa. Esa es una incisión que se realiza a través del cartílago tiroides, ¿okay? Se abre la lámina del cartílago tiroides. Esto, dependiendo de la edad del paciente, de lo osificado que esté el cartílago, se puede realizar con una tijera, con un bisturí, o incluso puede ser necesario una fresa. Esta tirotomía, como ya les había comentado, se tiene que realizar justo a nivel de la comisura anterior, un poquito arriba de la comisura anterior, ¿ok? Para respetar la parte glotis. En este momento se libera la mucosa de los senos piriformes en la región posterior y se realiza la traqueostomía, ¿ok? El sitio donde va a quedar la traqueostomía, y esto asegura la vía aérea porque el siguiente paso es abrir la laringe, ¿ok? Ahora,
En este paso es importante comentar que si el tumor que tenemos en supraglotis no involucra la mucosa de la valécula, se puede respetar el yoides, ¿ok? Y entonces solo en la disección se esqueletoniza, pero se respeta. Si el tumor involucra la mucosa de las valéculas, entonces se debe retirar el yoides, ¿ok? Una vez hecha la tirotomía transversa, se entra a la valécula y se jala la epiglotis hacia afuera con una pinza de Alice, ¿ok? La resección del tumor se hace cerca de la epiglotis, tratando de respetar ambos cartílagos tiroides hacia posterior y los senos piriformes. Una vez hecho esto, se continúa el corte hasta el nivel de los ventrículos. Entonces, en esta disección aquí del lado izquierdo tenemos un corte sagital de una laringe, en donde vemos aquí el cartílago, la epiglotis, el cartílago epiglótico. Aquí tenemos el yoides, aquí tenemos el ligamento ioepiglótico, aquí tenemos el cartílago tiroides. Entonces, esta línea negra nos marca a la mitad del cartílago tiroides, aquí a nivel de la comisura anterior. El corte se hace a este nivel y nos vamos a llevar las bandas ventriculares, los ventrículos, y vamos a ir anterior a los aritenoides. Entonces los aritenoides se respetan, ¿ok? Y bueno, ya por arriba se hace la disección, se corta, como ya vimos, las bandas ventriculares, los ventrículos y parte de la epiglotis, ¿ok? Ahora, esta cirugía, una vez que se retira este pedazo en bloque, se requiere hacer una reconstrucción. Para realizar la reconstrucción se pasa una sutura, que es la que vemos aquí en la imagen del lado derecho. Esta sutura va de la banda o del ventrículo, depende de lo que haya quedado, que ahí depende la extensión del tumor lo que quitamos, pero la mucosa de la banda o la mucosa del ventrículo al pericondrio externo del cartílago tiroides. Entonces aquí vemos que pasa la sutura, rodea el cartílago tiroides y después va a subir al nivel de la lengua para anclarse a nivel de la base de la lengua, ¿ok? Entonces esto eleva lo que queda de la laringe y cierra la tirotomía para mejorar la función deglutoria, ¿ok? Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca del tratamiento de los tumores de glotis. En caso de un carcinoma in situ, esto se hace una resección endoscópica, ahorita vamos a platicar de ello, o radioterapia, ¿ok? O en tumores que sean T1, T2, que tengan el cuello negativo o algunos T3 pequeños, se puede hacer cirugía de preservación laringea, ¿ok? Esta cirugía de preservación laringea puede ser cirugía endoscópica, como la que ya platicamos, o algunos procedimientos abiertos limitados que vamos a platicar más adelante, o se puede escoger hacer radioterapia. Ahora, en pacientes en quienes se decide hacer tratamiento quirúrgico, si no tienen ningún efecto adverso, no tienen ningún factor adverso, con la cirugía es suficiente y se mantiene en observación. Ahora, si el paciente tiene algún factor adverso, que son estos, que es un paciente que tenga extensión extranodal de alguna adenopatía en cuello, que tenga márgenes positivos o que tenga algún otro factor de riesgo, entonces se sugiere hacer algo más. En caso de extensión extranodal, se puede dar tratamiento sistémico o radioterapia. En caso de márgenes positivos, se puede volver a entrar al quirófano para buscar márgenes negativos o se puede enviar al paciente a radioterapia. Y si tiene algún otro factor adverso, entonces el paciente se envía a radioterapia. Ahora, en pacientes en quienes se decide terapia como tratamiento inicial, si es un carcinoma in situ sin ganglios en cuello, entonces se pueden dar de 60 a 66 grays. Si es un T1, se pueden dar de 63 a 66 grays, y si es un T2, entonces tenemos que subir de 66 a 70 grays. Esto es como tratamiento inicial. Ahora, ¿cuándo está indicado dar tratamiento de radioterapia postquirúrgica? Se prefiere que pasen o que el tiempo entre la cirugía y la radioterapia sea de menos de 6 semanas
y esta se realiza de lunes a viernes durante 6 a 6 semanas y medias con 6 a 66 grays. Entonces, aquí es muy importante mencionar que en estadios tempranos del cáncer de glotis tenemos dos opciones y las dos son igual de válidas. La microcirugía transoral con láser, que es lo que actualmente se utiliza con mayor frecuencia, o la radioterapia. Ambos tratamientos tienen resultados similares, es decir, ambos tratamientos tienen sobrevidas a 5 años similares y ambos tienen riesgo de recurrencia local similares. La sobrevida a 5 años se calcula entre 90 y 95% en ambos casos y el riesgo de recurrencia del 10 al 12%. Ahora, como no nada más nos interesa la sobrevida y el control locorregional, que ya vimos que ambos tienen resultados similares, sino también la función laríngea, se ha estudiado la diferencia en los resultados funcionales en estos pacientes. También se han encontrado resultados muy similares en cuanto a la calidad de la voz. Por ejemplo, en pacientes en quienes se realiza cirugía, la calidad de la voz va a depender mucho del tamaño de la cordectomía que se realiza, pero también en pacientes que se les realiza radioterapia depende del volumen que se haya radiado. Entonces, depende más del tamaño del tumor que de la terapia que se indica. Sin embargo, no hay suficientes estudios que vayan a favor o en contra de alguna de estas terapias en cuanto a resultados en voz. Los resultados son controversiales. Ahora, lo que sí sabemos es que en pacientes en quienes únicamente se tiene que realizar una cordectomía subepitelial o subligamentaria tienen excelentes resultados de voz. Ahora, a diferencia de los tumores de supraglotis, los tumores de glotis no requieren disección nodal electiva. Esto es porque la disección cervical no tiene un impacto en el pronóstico, es decir, no hacer disección cervical no empeora el pronóstico y hacer la disección cervical no mejora el pronóstico, y sí existe riesgo de toxicidad si se da con radioterapia o de complicaciones quirúrgicas. El riesgo de metástasis ocultas es menor del 5%. Ahora aquí es importante mencionar, y esto lo vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablemos del tratamiento de las recurrencias, pero cuando se escoge que el tratamiento inicial sea cirugía, esto nos permite que utilicemos la radioterapia en caso de recurrencia o en caso de que durante la cirugía nos encontramos algo que no esperábamos, es decir, márgenes positivos, alguna adenopatía que nos llama la atención que no nos gusta, alguna extensión extranodal, cualquiera de esos factores que nos indicarían radioterapia se pueden hacer incluso cuando el tratamiento inicial fue cirugía. El tratamiento, cuando se indica inicialmente con radioterapia, complica el tratamiento en caso de recurrencia. ¿Por qué? Porque no se puede volver a dar radioterapia y el tratamiento quirúrgico post-radiación es mucho más complicado. Tanto la cirugía como tal, porque los tejidos post-radioterapia son tejidos más friables y es más difícil hacer la disección, está fibroso, etc. Como porque se realiza cirugía de salvamento, entonces son cirugías y resecciones mucho más grandes. Como ya habíamos comentado, en pacientes que no tienen adenopatías, que son N0, no se recomienda el tratamiento electivo. Así como en supraglotis, en glotis también existe la cirugía abierta con conservación de órgano. Aquí vamos a hablar de dos procedimientos que son los más conocidos, que es la laringectomía parcial vertical. Esta laringectomía fue originalmente descrita por Bill Roth en 1874 y consiste en una incisión vertical a través del cartílago tiroides para acceder al espacio paraglótico. La extensión de la disección depende de la extensión del tumor y esto obviamente depende de la evaluación preoperatoria que se realiza. Otra de las características de esta técnica es la entrada a ciegas a la laringe, es decir, cómo se realiza una incisión pequeña a través del cartílago. La exposición o la visualización que tenemos de la endolaringe es muy limitada y eso complica esta técnica. Y bueno, la reconstrucción se puede hacer con diferentes técnicas. En este caso vamos a hablar de la laringoplastia imbricada.
También se pueden combinar, se pueden colocar colgajos de músculo cinta. Y bueno, hay otras técnicas que no hablaremos en este momento porque son todavía menos frecuentes. Ahora, esta cirugía estaba indicada en tumores pequeños, tumores T1. En realidad no es útil para tumores T2 o más grandes, y cuando hay un involucro de la comisura anterior existe un riesgo de recurrencia bastante alto, hasta el 25%. Y en estos casos por lo general recurre hacia subglotis, y esto es por la poca exposición que se tiene y la dificultad para realizar una disección, una resección hasta la porción anterior, hasta la comisura anterior. Bueno, vamos a platicar un poquito de la técnica quirúrgica. En todos estos pacientes se realiza una traqueostomía de rutina como protección de la vía aérea. Se hace posteriormente una incisión horizontal, que es independiente a la incisión de la traqueostomía en cuello, un poquito más superior a nivel del cartílago tiroides. Se separan los músculos cinta y se realizan los colgajos, bueno, hacia superior. Se diseca hasta el cartílago tiroides, hasta el borde superior del cartílago tiroides, y es inferior hasta el borde inferior del cartílago cricoides. Aquí ya una vez que se expuso la lámina del cartílago tiroides, se va a elevar el periósteo. Se busca que sea un colgajo completo, o sea que el periósteo no se lastime, no se rompa. Esto nos va a ayudar durante la reconstrucción. Y por lo general se puede elevar junto con los músculos cinta, es decir, no separar los músculos cinta del pericóndrio, sino elevarlo todo junto. Una vez que ya se levantó este colgajo de pericóndrio con músculo cinta, se diseca una ventana en el cartílago tiroides a nivel de la cuerda vocal. Para entrar a este nivel, esto es un poquito similar a cuando se hace una tiroplastía en medialización, buscamos que sea 5 milímetros por arriba del borde inferior del cartílago tiroides, y aproximadamente la ventana mide 1.0 centímetros de alto. Esta ventana se va a extender desde la línea media hasta el borde posterior de la lámina, es decir, es una franja que incluye toda la lámina del cartílago de anterior a posterior, 5 milímetros por arriba del borde inferior del cartílago. De preferencia, esta tirotomía o esta incisión en el cartílago tiroides se hace del lado afectado para poder hacer del mismo lado la reconstrucción a nivel de la cuerda vocal. Una vez que se hizo esta incisión, se aborda la endolaringe, que aquí es donde hablan de un abordaje a ciegas, porque la exposición es bastante mala, la visualización no es muy buena. Una vez que se entra a la laringe, entonces se puede hacer la disección o la resección en bloque de la cuerda vocal, que esta tiene que ir desde la comisura anterior hasta la apófisis vocal. Se quita también la banda ventricular y se puede llegar a quitar parte de la epiglotis, la parte de la petiola, que es la parte más inferior en su inserción. Una vez que se realiza esto, como vemos aquí en la imagen, bueno, del lado izquierdo de la imagen vemos este rectángulo que está a nivel del cartílago tiroides, a nivel de la cuerda vocal. Aquí tenemos cuerda vocal, banda ventricular, y hacia arriba está la epiglotis, ¿no? Este es un corte coronal de laringe. Entonces tenemos aquí dibujada la ventana que se hace en el cartílago tiroides para hacer la tirotomía y la entrada a la endolaringe. Y en la siguiente imagen, donde ya se hizo la resección, vemos como del lado derecho ya no existe banda ventricular, ya no existe cuerda ventricular. Y bueno, aquí lo que están demostrando, lo que están esquematizando es la parte de la reconstrucción que se realiza, que se hace una laringoplastía con imbricación, en donde el cartílago tiroides y la banda o la mucosa de la banda ventricular, que es lo que queda, se van a suturar de forma imbricada. Entonces esto va a darle un poquito más de estructura, un poquito más de volumen a la banda ventricular, y esto ayuda y mejora la fonación. Las complicaciones de esta técnica es que se forme un seroma o un hematoma en la herida quirúrgica. Eso es bastante frecuente. Es raro que se hagan fístulas laringocutáneas, pero sí puede llegar a suceder. Lo que sí es muy frecuente es que los pacientes queden con disfagia, incluso a largo plazo.
y afortunadamente más raro es que hagan una estenosis de la vía aérea. Ahora, otra de las opciones en cuanto a cirugía abierta con conservación de órgano es la laringectomía parcial supracricoidea con una cricoioidoepiglotopexia. Entonces, esta cirugía se puede hacer para tumores un poquito más grandes, tumores T2 y algunos T3 de glotis, aunque no está tan recomendado. Se puede hacer para tumores transglóticos, incluso para tumores un poquito más grandes de supraglotis, un T2 de supraglotis. Pero los resultados son muy variables, se reporta una recurrencia hasta el 25%. Esta técnica consiste en una resección en bloque de las cuerdas vocales, las bandas ventriculares, el cartílago tiroides por completo y el espacio paraglótico de forma bilateral. Ahora, se puede quitar uno de los cartílagos aritenoides, pero no los dos. Entonces, dependiendo de la extensión del tumor, sí se puede considerar quitar uno de los cartílagos aritenoides. Ahora, algunas contraindicaciones para realizar esta cirugía es que el tumor se haya extendido a subglotis, esto es más de 1 centímetro hacia anterior y más de 5 milímetros hacia posterior. También a nivel de subglotis es una contraindicación. Que haya una fijación aritenoidea, o sea que alguno de los aritenoides ya estén fijados o tomados, porque solo se puede quitar uno de los aritenoides. Que haya un involucro masivo del espacio preepiglótico con invasión a la valécula, que ahí ya, ahora sí que con esta técnica ya no alcanzamos a hacer una resección completa. O que haya una extensión a la pared faríngea, a la base de la lengua o a la región postcricoidea. Vamos a hablar un poco de la técnica quirúrgica. Esta es una cirugía que a mí me pareció un poco compleja. Se realiza inicialmente una incisión en U o en delantal que incluya el sitio de la traqueostomía. Estos pacientes también todos se les realiza traqueostomía como protección de la vía aérea. Se levantan los colgajos subplatismales, en donde el colgajo superior se debe extender hasta 2 centímetros por arriba del cartílago ilioides y hacia abajo se tiene que extender hasta el cartílago tiroides, se tienen que poder exponer los músculos cinta en su totalidad. Después, ya una vez que hicimos estos colgajos, se abordan los músculos cinta y se deben de disecar cada uno por separado, el músculo esternoioideo y el músculo tiroideo se cortan. Hay que tener cuidado de que cuando se está cortando el borde inferior de estos músculos, ahí nos vamos a encontrar la glándula tiroides, entonces hay que tener cuidado de no lesionarla, sino más bien cortar el istmo y ligarlo. Una vez que se haya hecho el manejo de los músculos cinta, que estos hay que tratar de conservarlos lo más posible porque nos van a ayudar en la reconstrucción, se deben cortar los constrictores superiores, que estos se insertan en el borde superior y posterior del cartílago tiroides, entonces estos se cortan. Una vez que se cortan estos músculos constrictores, podemos abordar la mucosa de los senos piriformes en la región posterior del cartílago tiroides, y estos senos piriformes la mucosa de estos senos piriformes se va a elevar, ¿ok? En la superficie interna del cartílago tiroides. Una vez que hemos hecho esto, ya se puede desarticular la articulación cricoaritenoidea y esto se hace de forma bilateral. Es muy importante que cuando se realice este paso se tenga cuidado de no lastimar los nervios laríngeos recurrentes. Estos no se observan durante la cirugía, pero al hacer la desarticulación se pueden llegar a lesionar. Una vez que ya hicimos todo este abordaje como hacia posterior de la laringe, entonces se hace una disección hacia abajo, hacia la tráquea, en donde con una disección roma, utilizando el dedo o una gasita, se puede disecar toda la tráquea en su extensión cérvico-mediastinal hasta el nivel de la carina. Es muy importante liberar la tráquea porque esta se va a elevar cuando se realiza la traqueostomía y en la parte de la reconstrucción. Una vez que se disecó la tráquea, se realiza la cricotirotomía, ¿ok? Entonces aquí no nada más se va a hacer una incisión a través del cartílago tiroides, sino que también se va a cortar el cartílago cricoides. En este momento, como ya vamos a abordar la parte de la endolaringe, se cambia el tubo orotraqueal.
en vez de estar insertado por la boca, se saca y se inserta por esta cricotirotomía, ¿ok? Esto es para proteger la vía aérea. Se aborda la laringe a través de esta incisión, ¿ok? Y una vez que se hizo esto, se puede hacer un corte transepiglótico, es decir, se corta la epiglotis a nivel de la petiola, que como quedamos es la parte más inferior, justo por arriba de las bandas ventriculares. Entonces aquí, en esta imagen, del lado derecho, el número 6 es este borde inferior de la epiglotis que está cortado y la petiola, y el 4 sería el borde superior de la epiglotis que está disecado. El número 5 sería el cartílago tiroides. El número 2 es el pericondrio interno del cartílago tiroides, que aquí está esquematizado. Aquí ya quitaron la lámina del cartílago tiroides. El número 1 aquí en la región como más posterior es el cartílago aritenoides. Y el número 3 sería el proceso vocal del cartílago aritenoides, que ahorita vamos a platicar un poquito más de por qué es importante durante la técnica quirúrgica. Entonces, bueno, una vez que ya se abordó la parte interna de la laringe, quitando la lámina del cartílago tiroides, se hace la resección endolaringea. Esta, de preferencia, se inicia del lado donde no hay tumor, que nos permite un abordaje más sencillo, y se extiende hasta posterior hacia la unión del aritenoides con la banda ventricular en un plano sagital. Después esta incisión se va a extender hacia posterior hasta el ventrículo y el proceso vocal del aritenoides, ¿ok? No hay que sobrepasar el proceso vocal del aritenoides. Una vez que se hizo esto, se conecta la incisión a través del músculo cricotiroideo a la cricotirotomía que se realizó anteriormente, y se abre la laringe en la línea media como si fuera un libro abierto. Y entonces, una vez que se hace eso, ya se obtiene esta imagen que tenemos aquí del lado izquierdo, ¿ok? La excisión del lado del tumor, una vez que ya se hizo el abordaje del lado que no tenía tumor, ya podemos hacer la resección del lado del tumor. Esta se puede hacer hasta el ventrículo, y si es necesario se puede llegar a resecar por completo el cartílago aritenoides de ese lado. Simplemente hay que respetar el del lado contralateral. Y también es importante que si se reseca el cartílago aritenoide, se debe de tratar de respetar la mucosa posterior, porque esta nos va a ayudar durante la reconstrucción. Entonces, solo para recordar, en este corte que aquí vemos esquematizado con esta tijera y esta línea punteada, lo que se va a quitar es las dos cuerdas vocales, las dos bandas ventriculares en su unión con los cartílagos aritenoides, el cartílago tiroides por completo, el espacio paraglótico de forma bilateral, que se va a ir en bloque con esta resección, y si es necesario, uno de los cartílagos aritenoides, ¿ok? Pero el otro se tiene que quedar. Entonces, esta tijera lo que esquematiza es todo eso que se va a ir, ¿ok? Ahora, ya que se hizo esta resección tan extensa, ¿cómo se va a reconstruir? Esa es una muy buena pregunta. Para hacer la reconstrucción, ahí es donde entra la parte de la cricoioidoepiglotopexia, ¿ok? Entonces, los aritenoides o el aritenoides y la mucosa del otro aritenoides que se resecó se traccionan hacia anterior con un punto de sutura que va desde los procesos vocales o de la mucosa posterior, en caso de que no exista ya aritenoides de ese lado, al cartílago cricoides, ¿ok? Entonces vamos de el cartílago aritenoides, y luego va a ir al cartílago cricoides y se lo va a rodear, se va a rodear el cartílago cricoides, ¿ok? Esta tracción hacia anterior, hacia el cartílago cricoides del aritenoides o de la mucosa posterior del aritenoides, lo que va a evitar es que el remanente se prolapse hacia posterior. Ahora, la unión o la pexia cricoidea, que es lo que está aquí señalizado con estas dos flechas, se va a realizar en la línea media. Muy importante que sea la línea media. Entonces, este punto de sutura va a pasar en la línea media alrededor del cartílago cricoides, en un plano submucoso de preferencia, y se va a pasar por el borde inferior de la epiglotis, que es este pedacito que quedó aquí de la epiglotis, y de ahí
por la grasa preepiglótica hasta el yoides, ¿ok? Ahora, una vez que pasa por el yoides, que va a pasar aquí en esta línea punteada que está esquematizada, necesitamos que pase también por los músculos profundos de la lengua, de la base de la lengua, por eso está aquí esquematizado hasta la lengua, ¿ok? Ahora, ya que se pasó toda la sutura por todo este trayecto, no se va a apretar aún, ¿ok? Solo se deja ahí como señalizado el trayecto. Antes de apretar esta sutura, lo que hay que hacer es subir la tráquea, ¿ok? Traccionar la tráquea o traccionar... la tráquea con el cricoides hasta la posición final donde va a quedar la traqueostomía. Y ahí hacer la traqueostomía en ese momento, ¿ok? Una vez que ya la traqueostomía quedó en su sitio final, ahora sí se puede apretar este punto central, que es el punto del trayecto que se realizó, y posteriormente se ponen 2 puntos laterales a ese punto central. Esta cricoioidoepiglotopexia se cubre con un colgajo de músculo cinta, por eso la importancia de conservarlos, y posteriormente se cierra la piel en 2 planos. Y con eso termina el procedimiento. Entonces, como podemos ver, es un procedimiento que es muy invasivo, es complejo, ¿ok? Y la verdad es que no tiene mejores resultados que la microcirugía transoral. Entonces, cada vez está cayendo más en desuso esta técnica quirúrgica. Las complicaciones más frecuentes es aspiración crónica. Los pacientes quedan con aspiración crónica, por eso la importancia de las pruebas de función pulmonar antes. Infección de la herida quirúrgica, la formación de un laringocele, la ruptura de la apexia, que es de esta unión que se hace el cricoides con el yoides, que eso a fuerza requiere revisión en quirófano, y una estenosis laringea, que en caso de que los pacientes tengan datos de estenosis laringea se debe descartar una recurrencia. Ahora vamos a hablar de las cordectomías, que esta es la cirugía microscópica transoral que se está utilizando mucho más en este tipo de tumores, cada vez más, en donde Remacle en el 2000 publicó esta clasificación de cordectomías para estandarizarlas y sus indicaciones quirúrgicas. Entonces, el tipo 1 es una cordectomía subepitelial. Esta retira el epitelio de la cuerda vocal pasando por la capa superficial de la lámina propia, respetando el ligamento. Esta es una cordectomía que funciona más como diagnóstico, o sea, para mandar tejido a estudio histopatológico, especialmente cuando se sospecha una lesión premaligna o de un carcinoma in situ. Es tratamiento para lesiones como hiperplasia, para displasia o para carcinoma in situ. Ahora, el tipo 2, que es la que vemos del lado superior derecho, es la subligamentaria. Esta incluye el epitelio, el espacio de Renke y el ligamento vocal. Se realiza el corte entre el ligamento y el músculo, y este corte va desde la comisura anterior, como se ve en la imagen, hasta el proceso vocal del aritenoides. Esta cordectomía es tratamiento para un carcinoma in situ que tenga microinvasión, ¿ok? Ahora la tipo 3, que es la que se encuentra del lado izquierdo en la porción inferior, es la transmuscular. En esta cordectomía, como podemos ver aquí en el esquema, se corta a través del músculo vocal. Entonces, esta cordectomía incluye el epitelio, la lámina propia y parte del músculo. En este caso puede ser necesario quitar parte de la banda ventricular para tener una visualización completa. La extensión también va desde la comisura anterior hasta el proceso vocal del aritenoides, y esta ya está indicada en casos de un carcinoma T1A o cánceres o tumores que lleguen hasta el músculo, pero que la cuerda vocal esté con una movilidad conservada, es decir, tiene que ser un T1A. Ahora, la 4, que es la que está en el borde inferior derecho, es la total o completa. Esta se realiza desde la comisura anterior, como se ve en el esquema, hasta el proceso vocal, y hacia el lateral se extiende hasta el pericondrio del cartílago tiroides. A veces se puede llegar a respetar el pericondrio, eso depende de la extensión del tumor, lo que se encuentre en el transquirúrgico, pero por lo general sí se recomienda que se quite. Muy importante aquí mencionar, que también vamos a mencionar en la tipo 6,
que en la comisura anterior se tiene que cortar el ligamento de Broyle, ¿ok? Esta cordectomía está indicada en tumores T1A que lleguen o que infiltren la comisura anterior. Ahora la 5 es la extendida. Entonces la 5 se divide en A, B, C y D. Entonces la 5A es la que tenemos en el borde superior izquierdo, que es la extendida que incluye la cuerda vocal contralateral. Entonces, esta cordectomía incluye la comisura anterior. Dependiendo de la extensión del tumor, puede incluir nada más una porción o toda la cuerda vocal contralateral, ¿ok? Se quita una vez más, como incluye la comisura anterior, es importante resecar el ligamento de Broyle. Y cuando es necesario, se puede, para tener una mejor visualización, retirar parte de la banda ventricular o incluso parte de la petiola del epiglotis. Esta resección o esta cordectomía está indicada en tumores T1B que invadan la comisura anterior o que tengan invasión a ambas cuerdas vocales. Es muy importante que en esta cordectomía también se recomienda incluir la resección de la mucosa de subglotis y de la membrana cricotiroidea para disminuir el riesgo de recurrencia. Ahora, la tipo 5B, que es la que tenemos en el borde superior derecho, es aquella que incluye, que es extendida hacia aritenoides. Entonces, son tumores o carcinomas que se extienden hacia posterior, invaden el proceso vocal, pero respetan el aritenoides, ¿ok? Entonces, invaden el proceso vocal, pero el cartílago de aritenoides tiene que estar respetado, que todavía tenga movilidad. En esta cordectomía se retira, toda la cuerda vocal, como ya vimos, hasta el pericondrio del cartílago tiroides, y también se retira el cartílago aritenoides, pero se respeta la mucosa posterior, ¿ok? Esta está indicada en tumores T1 y T2, en algunos T3, pero existe controversia, ¿ok? Y la 5C, que es la que tenemos en la figura 7 aquí en el lado izquierdo, en la parte inferior, es aquella que ya incluye la banda ventricular. Entonces, esta está indicada principalmente en cáncer de banda ventricular, o sea, un cáncer de supraglotis T1 que solo invada la banda, o en casos de carcinomas o cáncer de glotis, pero que sean T3, que van de la cuerda vocal a la banda ventricular, ¿ok? Aquí también es muy importante que se debe de incluir la resección por completo de la banda ventricular y el ventrículo. Y por último tenemos la 5D, que es la extendida subglotis. Esta está indicada en tumores T2 a T3, ya que se puede extender hasta 1 centímetro por debajo de la glotis. Ahora, recientemente se hizo esta modificación, que es el tipo 6, que es una cordectomía anterior bilateral con resección de la comisura. Este es en casos de T1 que tengan invasión a la comisura anterior, pero que no tengan una extensión más posterior. Es en caso de tumores que se originan de la comisura anterior y pueden o no extenderse a la cuerda vocal, pero es muy importante que sean tumores que no infiltren o que no invadan el cartílago tiroides, ¿ok? Si el cartílago está muy cerca si el tumor está muy cerca del cartílago y queda duda si hay invasión o no, se puede llegar a quitar el ángulo anterior de este cartílago, pero de preferencia está indicado en tumores que no lo invadan. Se debe retirar, como ya habíamos visto en otras cordectomías, el ligamento de Broyle y se debe quitar la mucosa de subglotis y la membrana cricotiroidea. Por último, vamos a hablar del tratamiento del cáncer de subglotis. Como ya habíamos platicado, es un cáncer más agresivo, que tiene un alto índice de recurrencia local, que tiene una pobre sobrevida, alto riesgo de metástasis tanto locales como a distancia. Entonces, en estos casos hay dos opciones también de tratamiento, que es la radioterapia, que se prefiere en estos casos, ya que es la terapia que nos permite una preservación laríngea y que tiene una sobrevida similar a una laringectomía.
La sobrevida 5 años en caso de radioterapia en estadio 1 es del 71% versus el 86% con cirugía, que sí es un poco mejor con cirugía, pero la morbilidad es mucho más alta. Y en estadio 2 es del 42% con radioterapia y 50% con cirugía, que en realidad no cambia mucho y sí la morbilidad es mucho más alta con la laringectomía. En caso de que exista una recurrencia posterior al tratamiento con radioterapia, se puede realizar una laringectomía de salvamento, aunque estas por lo general no tienen muy buen pronóstico. En estos casos, si se decide hacer una laringectomía, se tiene que hacer una tiroidectomía conjunta y si está indicado dar radioterapia adyuvante en pacientes que tienen factores adversos como márgenes positivos. Y bueno, en estos casos siempre, como ya habíamos platicado del drenaje linfático, está indicado hacer una disección cervical electiva de los niveles 2, 3, 4 y 6. Y en algunos casos, dependiendo de lo que encontremos en los estudios de imagen, se puede extender hacia los ganglios mediastinales. Ahora, en caso de tener enfermedad recurrente, esto es algo muy importante. Ya lo habíamos comentado en la parte del tratamiento del cáncer de glotis, que normalmente es el cáncer que, bueno, además de ser el más frecuente, es el que tiene buen pronóstico con cirugía, pero puede llegar a recurrir. Entonces, ¿qué tumores tienen mayor riesgo de recurrencia? Aquellos que son T2, ¿no? Más que los T1. Los que tienen extensión subglótica, por lo difícil que es la resección hacia esta región. Aquellos que están en la comisura anterior, porque como ya habíamos visto, la comisura anterior originalmente funciona como una barrera, pero una vez que se invade ya funciona como facilitador. Que haya movilidad de las cuerdas vocales alteradas, que nos habla de un estadio más avanzado, y el volumen tumoral. Estos son los factores más importantes para pensar en una recurrencia. Ahora, el tratamiento en enfermedad recurrente depende. Si el tratamiento inicial fue radioterapia, lo único que nos queda es hacer cirugía de salvamento, ¿ok? Son cirugías más grandes, un poquito más mórbidas, más complicadas, como ya habíamos platicado. Los tejidos radiados son más fibrosos, son más vascularizados, la anatomía se pierde, pero se puede realizar cirugía de salvamento. Ahora, en caso de que el tratamiento inicial haya sido cirugía, el tratamiento de la recurrencia puede ser, en algunos casos, cirugía, si se cree que se puede resecar el tumor en bloque, o se puede dar radioterapia definitiva. En cuanto al seguimiento de estos pacientes, los primeros 2 años el seguimiento es mucho más estrecho, ya que el 80 al 90% de las recurrencias ocurren en estos primeros 2 años. Sin embargo, el seguimiento a largo plazo por más de 5 años es muy importante, ya que existe el riesgo de recurrencia tardía o de aparición de segundos primarios, especialmente en pacientes que no modifican sus factores de riesgo. Entonces, durante el primer año los pacientes se citan cada 1 a 3 meses, en promedio cada 2 meses. Durante el segundo año cada 2 a 6 meses, en promedio cada 3 o 4 meses. Durante el tercer al quinto año cada 4 a 8 meses, en promedio cada 6 meses. Y después del quinto año se citan una vez al año. Es muy importante educar a los pacientes en cuanto a datos de alarma. Cualquier cambio en la voz, alteraciones en la disfonía, los pacientes por lo general van a quedar con algún nivel de disfonía, pero cambios en esta disfonía, datos de disfagia, que presenten hemoptisis, disnea, estridor o algún aumento de volumen en cuello, esos son datos de alarma que requieren una valoración inmediata. Ahora, también durante este seguimiento y posterior al tratamiento, los pacientes deben ser referidos a rehabilitación. Muy importante rehabilitación de voz, dependiendo mucho del tratamiento que se haya realizado, y rehabilitación de la deglución. Estos pacientes tienen que tener asegurada la vía aérea y no pueden estar teniendo episodios de aspiración porque esto aumenta el riesgo de complicaciones. Pues bueno, esto sería todo por la clase de cáncer temprano de laringe. Nos vemos en la sesión de Zoom el jueves.